cositas nuevas. Entonces, pues nada, la idea de hoy es que nosotros trabajemos con funciones lógicas. Y ahorita miraremos qué funciones lógicas son y cómo se usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar o vamos a trabajar realmente con las más básicas, no nos vamos a ir tanto a detalle, va a ser un trabajo un poco más artesanal. Hay otras maneras de hacerlas un poco más rápido, pero teniendo en cuenta que algunos no han trabajado con funciones lógicas, entonces vamos a empezar por las más básicas para que puedan reconocer el potencial que éstas tienen, ¿no? Entonces, sucede que Excel cuenta con una función lógica llamada sí, ¿vale? Vamos a empezar primero con una partecita así como muy teórica para entender primero la función lógica antes de pasarnos a la solución de un ejercicio que es muy sencillito. La clase pues, es cortica en cuanto a cositas que hay pendientes por hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Existe en Excel una función lógica llamada sí, la cual ella me permite evaluar una sentencia y dependiendo de esa sentencia me va a dar una respuesta si esta sentencia es verdadera o una respuesta si esta sentencia es falsa. Es decir, yo le puedo decir que ejecute una acción dependiendo de si es falsa o verdadera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes dan, bueno, ahorita lo mencionamos, si nosotros le damos igual sí, Excel nos va a mostrar una sintaxis que se llama, no valor lógico, no, prueba lógica, más o menos algo así como, ya ahorita lo miramos, algo llamado prueba lógica. En mi caso es punto y coma, para otros puede ser que sea coma, ya ahorita lo miramos. Prueba lógica y nos va a dar un valor sí verdadero, ya ahorita miramos qué es eso, y un valor sí falso. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, miren que aquí les voy a mostrar la sintaxis. Si ustedes escriben en Excel igual sí, van a ver que Excel le da una pequeña descripción que dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Si ustedes le dan doble clic, aparece la sintaxis y dice prueba lógica, en mi caso punto y coma, valor sí verdadero y valor sí falso. Bien, ¿eso qué significa? Resulta que yo le puedo dar a Excel que me analice una situación. A modo de ejemplo, yo voy para la tienda y voy a evaluar si debo o no llevar sombrilla. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si llueve, llevo sombrilla. Si no, es decir, si no llueve, entonces no llevo sombrilla, ¿vale? Esto me resume lo que es esta función lógica del sí. Mi prueba lógica es llevo sombrilla, bueno, mejor dicho, llueve, perdón. Mi prueba lógica será llueve, y si llueve, entonces llevo sombrilla. Y si no, no llevo sombrilla, ¿vale? Eso es lo que hace la función lógica sí. Ya ahorita miraremos el ejemplo de clase. De momento, ¿alguna pregunta, duda respecto a la función lógica sí? Preguntas, dudas, ¿no? Listo. Si ven que voy muy rápido, me avisan, por favor. Por ahora vamos a ir con algo muy conceptual antes de iniciar el ejercicio. Resulta que no hay únicamente, o sea, mejor dicho, no tenemos únicamente la función lógica sí, sino también hay otra función lógica llamada O. Esa función lógica o bueno, más bien hagamos primero con la I, es un poco más restrictiva. Entonces, hay una función lógica I que tiene una sintaxis que si ustedes hacen igual I, les va a aparecer algo similar a esto, que dice valor
lógico 1, en mi caso punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, etcétera. Esta función lógica, ¿qué hace? Resulta que yo la puedo poner a evaluar n sentencias, 2, 3, 4, 1000, ¿sí? N sentencias. Y si todas esas sentencias se cumplen, entonces, si todas se cumplen, ¿qué quiere decir? Que me va a arrojar un valor verdadero. Y ahorita miramos con un ejemplo. Ahora, si al menos una no se cumple, me va a arrojar un valor que diga falso. Esta señora de acá, esta función y es muy restrictiva. A modo de ejemplo, yo puedo decir que tengo acá una celdita, puede ser la celda A4, por ejemplo, y en la celda A4 y la siguiente celda, digamos que sea la A5, en la celda A4 tengo un valor de 2, en la celda A5 tengo un valor de 3. Si yo utilizo la función y, puedo decir lo siguiente. Entonces, en este caso, puedo ejemplificarlo. Estoy diciendo que si en este caso la celda A4 contiene el valor de 2 y adicional la celda A5 contiene el valor de 3, entonces si esto se cumple, el resultado va a ser verdadero. ¿Qué pasa si de pronto aquí no hay un 2, sino hay un 3? Entonces ya me va a arrojar un valor de falso. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo que en la celda A4 había un valor de 2. ¿Vale? A modo de ejemplo, yo voy a poner en esta celda 2 y en esta celda 3. Y hago la prueba lógica y. Le digo y igual y digo la celda azulita debe contener un valor de 2, punto y coma. Y la celda que seleccioné de rojo debe tener un valor de 3. Yo espero que me dé verdadero. ¿Por qué? Porque efectivamente la celda azul tiene un valor de 2 y la celda roja tiene un valor de 3. En este caso me dio verdadero. Pero si pongo donde está la celdita en la que está el 2, no hay un 2 sino un valor diferente, con el ejemplo que ya veníamos trabajando, un 3, miren que ya me dice falso. ¿Por qué? Porque al menos una de las condiciones no se cumplió. ¿Listo? Es una función muy restrictiva. Normalmente se tienden a utilizar para intervalos. ¿Vale? Para intervalos. Si yo digo, por ejemplo, que una temperatura está entre 10 y 20 grados, entonces quiere decir que se tiene que cumplir que todos los valores estén entre 10 y 20 grados. ¿Listo? Es una función muy restrictiva. Hasta el momento de ahí, preguntas, dudas. Todo claro por el momento. Vale, perfecto. Resulta que existe otra función lógica que hoy no vamos a usar, pero sí la próxima clase, entonces prefiero que la tengamos ahorita en el tema y ya la siguiente semana pues sea más sencillo tocarla, que es la función lógica O. Esta señora es un poquito más flexible, es muy similar a la función I, muy similar en el sentido en que la sintaxis me va a probar n valores lógicos. Yo puedo tener un valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, etcétera. O sea, yo le puedo poner n valores lógicos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Resulta que si todas se cumplen, o sea, mejor dicho, más bien borremos esta condición, ¿no? Esta no es irrelevante, más bien, si al menos una se cumple, me arrojará un valor de verdadero. O sea, yo ya sobreentiendo que si todas se cumplen, pues me sigue dando verdadero, ¿no? Aunque al menos una se cumple, me va a dar verdadero.
Pero si todas son falsas, o bueno, mejor dicho, no digamos así, más bien, si ninguna se cumple, si ninguna se cumple, me va a arrojar un valor de falso, ¿vale? Puede ser muy similar ahorita como este ejemplo que les mencioné ahorita, ¿sí? Que si yo tengo en una celdita A4 y en una celda A5, ¿sí? Tengo un valor de 2 y de 3. Y lo que yo estoy diciendo con la prueba lógica es, por ejemplo, que si la celda A4 es igual a 0 o la celda A5 es, perdón, A0 no, A2 y pues en este caso o la celda A5 es igual a 3, entonces si alguna de estas dos se cumplen, me va a arrojar verdadero, ¿vale? Para este ejemplo, pues me va a arrojar verdadero, ¿por qué? Porque tanto en la celda 2 como 3, perdón, en la celda A4 como A5 están los valores de 2 y 3. Sin embargo, si hubiese acá en lugar de un 2, un 3, pues la respuesta va a seguir siendo verdadero. ¿Por qué? Porque al menos una condición se cumplió. ¿Cuál? La de A5, porque en A5 sigue estando un número 3. Pero si en dado caso, en lugar de en la celda 5, en lugar de haber un 3 hay un 4, ahí sí ya voy a tener problemas y me va a decir, no, esto es falso. ¿Por qué? Porque en este caso sí, ninguna de las dos pruebas lógicas se cumplió, ¿vale? Análogamente, si yo hiciera un ejemplo, tengo una celita con un 2 y con un 3, le hago la prueba lógica O, digo en este caso que esta celda azul tenga un valor de 2 o la celda roja tenga un valor de 3, ¿vale? Ya ahorita lo vamos a, bueno, en este caso no, este sería para la siguiente clase, para aplicarlo, ¿no? En este caso me da verdadero, ¿por qué? Porque en la celda azul, pues efectivamente está el 2 y en la celda roja está efectivamente el 3. Sin lugar, cumpliendo con el mismo ejemplo, si en lugar de 2 hubiese un 3, miren que sigue estando verdadero. ¿Por qué? Porque al menos una de las dos condiciones se cumplió. ¿Cuál? La de la celda roja. Pero si ya en la celda rojita, en lugar de haber un número 3 hay un 4, ya me arroja falso. ¿Por qué? Porque en este caso ya ninguna de las dos se cumple. Es decir, en la celda azul ya no hay un valor de 2 y en la celda roja ya no hay un valor de 3. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes de la función lógica O. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo súper claro? Profe, Sí. en ambas, en I y O, yo puedo, o sea, se puede modificar en vez de que diga verdadero o falso, que diga otra cosa, como aprobado o algo así. Si lo combinas con la función sí, que ahorita es lo que vamos a hacer, sí. Puedes incluso anidarlas, combinarlas. O sea, por ejemplo, incluso puedes decir acá, anidándolo con un sí. Puedes decir sí, en este caso ya tienes cualquiera de las dos opciones. Entonces, si se cumple el O, puedo decir, por ejemplo, no sé, aquí doble comilla, porque siempre que vamos a hacer algo con tipo texto, Excel siempre nos exige que el texto esté dentro de una doble comilla. La doble comilla se saca con Shift 2, ahorita lo miramos cuando vayamos a aplicar el ejercicio, ¿no? No dos veces apóstrofe, no, doble comilla. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir cumple, y si no, entonces puedes decirle no cumple, ¿vale? Ahí estoy diciendo que si la función no, cualquiera de las dos opciones se cumple, en lugar de decir verdadero, quiero que diga cumple. Y si me llega a decir falso, entonces que me diga no cumple. Por ejemplo, acá no cumple. Pero si le pongo, por ejemplo, acá el 2, ya me dice cumple. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Dale, perfecto. Bueno, entonces, aquí yo hago una preguntita. Del Excel que les envié, ¿hay algo raro? ¿Ustedes ven algo raro ahí? ¿O todo está ok?
échenle ojo a qué es lo que el contenido del Excel, alguien que me diga si ve algo raro. Es como la interfaz es como diferente, hay como, no sé, como reglitas arriba o algo así. No, o sea, por ejemplo, en los datos que les di, ¿ves algo raro en los datos? O sea, por ejemplo, si te paras en algún valor, ¿ves algo raro? Lo único es que están en sistemas hexadesimales los ángulos. No sé si es eso. Dime. Que los ángulos están en sistema sexagesimal. Ajá. ¿Y qué más? Pero sale son fechas, ¿no? Exacto. Regálenme Sí. las dos personitas que por ahí hablaron. Creo que hubo tres. Alguien primero que comentó. Bueno, mejor dicho, tres hablaron. Sí, sí. Regálenme los nombres. Fabián Moreno. Fabián Juan, Moreno, Juan Castillo. Juan Castillo Carlos Ramírez. y Carlos Ramírez. Listo. Listo. Entonces ahí poco a poco vamos mirando y vamos trabajando juntos y viendo cositas. Una de esas cositas es que efectivamente nosotros estamos trabajando con un sistema sexagesimal, pero si notan, por ejemplo, yo estoy paradita aquí en la celda de 6 y el ángulo es 162 grados, 30 minutos, 20 segundos, pero si yo miro en la barra de fórmulas, veo que ahí es una fecha, ¿sí? Eso, a eso se le llama formato de celda. Es un formato personalizado de celda que no es más que una máscara, ¿sí? Es algo que me permite mostrar una información, pero por dentro es otra, ¿sí? A modo de ejemplo, digamos que ustedes quieren hacer, no, más bien así, más bien escrito. Digamos que ustedes quieren, no sé, hacer alguna operación. A modo de ejemplo, están por allá haciendo una cartera y tienen, por ejemplo, en algo K0 más 225.6 y pasaron a una K0 más 237.2. Y a ustedes les dijeron, bueno, o sea, ustedes tienen esto, así tal cual. Y les dijeron, no, pues que quieren saber cuánto es la distancia que hay entre estas dos abscisas, ¿cierto? Entonces, como para no poner una parte, por ejemplo, aquí, que algunas personas harían esto, harían K0 más y en otra celda 225.6, en la otra harían K 237.2 y dicen, ah, pues ahí sí ya hago la resta de las dos, perdón, hago la resta de las dos y con eso sé la distancia, ¿cierto? Qué rico sería que yo directamente hiciera la resta de estas dos y me diera un valor, ¿sí? En este caso me da el error de valor, ¿por qué? Porque hay combinado texto, perdón, está combinado el número con texto, ¿cierto? Lo bonito sería que yo acá tuviese un 225.6 y un 237.2. Ay, 237.2, pero que sin embargo, en estos casos, em, yo tuviese el K0 más, ¿sí? En estos casos. Entonces yo lo puedo tener o lo puedo asignar a partir de un formato de celda que no es más que una máscara. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, me voy a parar en esta celdita, la del 225.6, y voy a editar el formato. Me voy a la pestaña de inicio. Esta parte no es necesario que la sigan o que si la quieren seguir no hay ningún problema. Voy a tratar de ir un poquito lento con esto por si lo quieren seguir y comprobar a ustedes mismos, ¿vale? Entonces puede estar en la pestañita de inicio, en la cinta de opciones de número, te repito, pestaña de inicio, cinta de opciones de número, hay una flechita chiquitica, súper, súper chiquitica en la parte inferior derecha, que se llama formato de número. Si yo le doy clic ahí, me va a aparecer esta ventanita, ¿vale? Esta ventanita es la que me permite editar el formato de celda según mis necesidades. En este caso, mi necesidad es que exista un casero más, pero me permita hacer la resta y que lo identifique como número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la última pestaña que se llama personalizada. Bueno, la pestaña no, en la última opción de la pestaña de número que se llama personalizada y voy a bajar hasta ahí. Por ejemplo, si yo quiero que hayan más cifras decimales, en lugar de irme con el formato de general, me puedo ir con uno que está aquí más abajo, que aparece un 0.00,
¿sí? Si yo quiero tener, por ejemplo, dos cifras decimales, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero hacer en este caso? Miren que aquí, cuando yo me paro en este 0.00, en la parte superior hay algo llamado muestra. Me va a mostrar cómo es el resultado final de la celda cuando yo ya la modifiqué o ya le apliqué la máscara. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo necesito que antes de ese 225.60 esté un K0 más, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la opción donde dice tipo, ¿sí? Abajito de muestra dice algo llamado tipo y hay un valor, algo que se puede editar, ¿cierto? Entonces voy a ir al inicio de esa ¿qué? Digamos, de esa celdita y voy a poner doble comilla. ¿Cómo? Con Shift 2. Ese 2 es el que está en el teclado numérico de la parte superior, ¿vale? Entonces escribo Shift 2 y escribo K0 más y, por ejemplo, dejo un espacio como para que no quede tan apeñuscado y cierro nuevamente con Shift 2. Miren que cuando lo cierro, me aparece arriba en la muestra K0 más 225.60. Si por ejemplo no quiero dejarle el espacio porque quedó como muy separado, le quito ese espacio. Y en la muestra me va editando tal cual como va a quedar el formato. En este caso K0 más 225.60. Si yo le doy a aceptar, miren que automáticamente acá en la celdita me dice K0 más 225.60. Pero si yo me voy a la barra de fórmulas, solo me aparece un 225.60, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que entonces yo puedo copiar el formato de esta celdita y ponérselo a la de abajo. ¿Cómo lo copio? Pues me paro en la celda en la que yo quiero replicar o de la que yo quiero replicar el formato y me voy a la pestaña de inicio, cinta de opciones portapapeles, y hay una brochita súper chiquitica, entonces le doy clic a esa brochita y de ahí le doy clic a la celda en la que yo quiero que tenga ese formato, por ejemplo, en la del 237.20. Entonces miren que en ese caso la operación se hizo normalita, ¿sí? No, la operación no tuvo ningún problema, esta vez no me arrojó un error de valor como antes lo tenía, ¿vale? Estos formatos de celda me permiten que yo muestre una cosa, pero que internamente es otra. Entonces, esa mascarita que nosotros tenemos acá es un formato de celda que en este caso yo ajusté y se lo di. Los formatos de celda pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Ustedes lo pueden organizar para que el texto les dé de un colorcito en especial, les dé un texto en específico, les tache el texto o no les tache el texto. O sea, puedan hacer muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, de entrada, pues tocamos esto un poquito así de forma general, no vamos a ir tan a fondo de la creación de este formato de celda, pero ya pues con eso pueden tener una idea de cómo tratar de hacerlo. En este caso, pues la clave es que ustedes deben mirar un formato más que de fecha, es un formato de hora, ¿vale? Bueno, sí, fecha, esa fecha la relaciones con, bueno, no es propiamente fecha, sino es hora. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿podría hacer un pequeño repaso ahí de lo del formato de celda? de lo que expliqué ahorita. Sí, Sí, dale, sí. Me listo. perdí ahí como en dónde puso el comando. Ah, ok, listo. Entonces, mira, aquí voy a poner nuevamente el ejemplo. No sé, habrá, bueno, sí, el mismo, 225.60 y el otro 237.20. ¿Listo? Entonces, tú te paras en la celdita, incluso pudieras seleccionar las dos celdas ya de una, ¿vale? Puedes seleccionar incluso las dos celdas de una, te vas a la pestaña de inicio, ¿listo? Te vas a la cinta de opciones número. Esa es como la primera, segunda, tercera, cuarta cajita de información. Te repito, pestaña de inicio, cinta de opciones número. Ahí tú verás en la parte inferior derecha una flechita que es súper chiquitica, que si le das clic te va a aparecer esta ventanita. ¿Sí te aparece esta ventanita? Sí, profe, hasta ahí ahí Listo. ya me ubiqué. Si vas a la pestaña de personalizada, incluso miren que acá hay diferentes formatos. Por ejemplo, para que tengan colorcito en rojo, que vayan haciendo más cositas. Por aquí están ya el editado en el que yo ya les dejé de horas, minutos y segundos.
bueno, o sea, el que está relacionado en su caso con grados, minutos y segundos, pero está relacionado realmente es con un formato de hora. En este caso, nos podemos ir a la opción en la que tiene un 0.00. Esto es para que te muestre n cifras decimales. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas en la pestaña de general, cuando tú quieras mostrar más cifras decimales en unas flechitas de Excel que ahorita ya te muestro, cuando intentes generarle más cifras decimales pichando unas teclitas de flechas, no te va a permitir generar más cifras decimales porque está en el formato general. Si tú te pasas a un formato que en este caso es el que dice 0.00, indica es que tú puedes tener n cifras decimales, en este caso a la derecha, ¿vale? Entonces me puedo parar en esta opción y acá donde dice tipo, mira que está el 0.00, entonces doy clic y me voy a mover con la teclita de la flechita, porque directamente desde el mouse no te va a permitir entrar, ¿sí? Entonces te toca pararte al final y mover con la flechita. Ahí ya entonces ubicas todo lo que tú quieras. Por ejemplo, Shift 2 y le vamos a hacer el mismo ejemplo del casero. Puedes poner cualquier cosa. Casero más y lo cierras dentro del Shift 2, de la doble comilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo cierras, no te va a mostrar aquí en el valor de muestra cómo quedó. Por ejemplo, lo dejo aquí abierto. Bueno, aquí por lo que ya anteriormente lo tenía y lo generó. Pero si de primerazo no lo cierras, entonces no te lo va a mostrar. Incluso cuando le des a aceptar, no te va a dejar hacerlo. Entonces, cierro, me da el valor de muestra, le doy a aceptar y mira que ya en este caso me da el formato, ¿vale? Que si yo quiero entonces darle más cifras decimales, acá voy a agrandar un poco la celdita, le puedo dar más cifras decimales, que si le quiero menos, pues le doy menos. Cosa diferente con que si yo hubiese estado con el formato general, a modo de ejemplo, el formato general, cuando yo quiero tratar de dar clic para generar más cifras decimales, no me deja. ¿Dónde genero esas más o menos cifras decimales? Ahí en la pestaña inicio, en la misma cinta de opciones de número, ahí arribita tú verás unas flechitas con unos ceros, en este caso unos ceros para aumentar las cifras decimales y el otro que sería para disminuir cifras decimales. Tú le puedes dar clic, 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 pero si tienes el formato general no te va a aumentar las cifras decimales, sino con las que ya cuentas, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas en la opción de irnos de una vez con una relación de cifras decimales. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe, perfecto, gracias. Vale. Bueno, entonces, ya con eso es como para que tengan una idea, pueden cacharrear después con más calmita y con las ideas que yo les doy como para que revisen cómo fue este formato de celda. En todo caso, lo más probable es que lo revisemos de todos modos también la próxima clase continuando con actividades pues de Excel. ¿Listo? El objetivo de la actividad de hoy, ¿cuál es? Que nosotros podamos, a partir de un azimut, hallar cuál es el rumbo, el ángulo del rumbo y el sentido, es decir, si el sentido va a ser noreste, noroeste, sureste, suroeste, etc. ¿Listo? Que nosotros podamos definir en esta celda automáticamente, ¿sí? No que me toque a mí hacer la resta. Incluso hay una particularidad. Por ejemplo, yo estoy paradita acá en la celda de 5, la que tiene el azimut de 65 grados, 30 minutos, 30 segundos. Por ejemplo, yo sé que si yo le sumo 3 grados, esa suma me tiene que dar, por ley, 68 grados, 30 minutos, 30 segundos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en una celdita aparte, hago esa celda que tiene 65 grados, 30 minutos, 30 segundos y le sumo un 3? Yo esperaría que me diera un 68 grados, pero cuando doy Enter, bueno, acá en esta no me sirve. Bueno, sí, en esta acá de una. Cuando le doy Enter me dio 137 grados, 30 minutos, 30 segundos. Eso no es lógico, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? Resulta que cuando yo utilizo esas mascaritas de formatos de celda, debo ser cuidadosa de evitar hacer operaciones entre valores que tengan diferentes formatos. ¿Me explico?
Esa celda azulita está en un formato personalizado, ¿sí? Que miren que en este caso, si yo solo la selecciono, él me da un equivalente a un valor entre comillas, digamos grados decimales, entre comillas, digo entre comillas, ¿vale? Un equivalente al valor original, en este caso. Pero ¿qué pasa? Esa celda azulita está en un formato y el 3 está en otro. Entonces, cuando yo opero cosas en diferentes formatos, no me van a dar resultados lógicos. Por ejemplo, yo no puedo sumar manzana con peras. Ese es como el ejemplo más claro que ustedes pueden tener en cuenta. Yo requiero que tengan las mismas, que tenga el mismo formato de celdas y no voy a tener problemas. Por ejemplo, yo sé que si yo a ese de 65 grados, 30 minutos, 30 segundos, le sumo el 90 grados, a ver, miremos, a ver así rapidito, 65 más 90, eso me tendría que dar 155 grados, 30 minutos, 30 segundos. O sea, si yo sumo a ese 65 grados, 30 minutos, 30 segundos, el 90 grados, yo espero que me dé, en este caso, 155 grados, 30 minutos, 30 segundos. En este caso sí me dio un valor lógico. ¿Por qué me dio un valor lógico? Porque las operaciones que yo estoy haciendo están en el mismo formato, ¿vale? Yo no puedo hacer operaciones entre diferentes formatos. Es por eso que ustedes ven aquí unas celditas con ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360, porque más adelante nosotros vamos a hallar esos ángulos del rumbo y eso depende del cuadrante, ¿vale? Entonces, para no hacer las operaciones de una vez así en la celda, sino seleccionando otras que ya contengan el valor, para que yo no tenga problemas con esa irregularidad en los datos. ¿Listo? Ahora, teniendo en claro esto, yo voy a proceder a calcular el ángulo del rumbo, pero necesitamos recordar un poquito esos conceptos que nosotros planteamos para pasar de azimut a rumbo. Entonces, ustedes saben que para el azimut todo se mide siempre desde el norte. ¿Listo? Todo se mide desde el norte. Que si yo paso a rumbo, entonces tengo que tener en cuenta que existen unos cuadrantes, ¿vale? Por eso los estoy haciendo de forma discontinua, porque yo sé que para el caso de un azimut no existe. Entonces, a modo de ejemplo, yo tengo una línea A1 en un primer cuadrante, una línea A2 en un segundo cuadrante, una línea A3 en un tercer cuadrante y una línea A4 en un cuarto cuadrante, ¿cierto? Yo sé que en el primer cuadrante los ángulos van a estar entre 0 grados y 90 grados. En el segundo van a estar entre 90 y 180, ¿cierto? En el tercero entre 180 y 270. Y en el cuarto entre 270 y 360. ¿Listo? Ahora, yo sé también de antemano que el azimut de esta línea que está en este primer cuadrante, es decir, si el azimut de esta línea está entre 0 y 90 grados, yo sé que ese ángulo del rumbo va a ser igual al ángulo del azimut, ¿vale? Todo azimut que esté en el primer cuadrante, el ángulo del rumbo va a ser el mismo ángulo del azimut, ¿vale? ¿Qué pasa? Y ahí hago la pregunta, ¿qué pasa si el azimut en este caso está entre 90 y 180 grados? ¿Cómo calculo ese ángulo del rumbo? Restándole 180. ¿Restando 180? ¿O qué? ¿Cuál sería el Sí. orden? 180 menos el azimut. 180 menos 180 menos el azimut. Listo. Regálenme el nombre de esas dos personitas, porfa. Diego Jordan Ibáñez. ¿Qué? Diego Ibáñez. Diego Ibáñez. Y Jordan Monroy. Jordan Monroy. Jordan Monroy. Listo. Vale. Gracias. Listo. Entonces lo que dice Diego y Jordan es lo siguiente.
Resulta que yo puedo tener este ángulo rosadito, que es mi azimut. Pero como yo quiero hallar este ángulo azulito, que es mi rumbo, para pasar del azimut al rumbo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A este ángulo que estoy poniendo en gris, más negro que gris, en este ángulo gris que es 180 grados, entonces a 180 grados le resto mi azimut. ¿Listo? Y con eso obtengo este angulito azul que es mi rumbo, ¿vale? Caso similar sucedería para el siguiente cuadrante. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si el azimut ahora está entre 180 y 270? ¿Cómo puedo calcular ese ángulo del rumbo? Al azimut le resta 180. Al azimut le resto 180. ¿Me regalas nombre, porfa? Andrés Valencia. Andrés Valencia. Gracias, Andrés. Listo, entonces lo que Andrés está diciendo es lo siguiente. Es que resulta que... acá está. Listo. Resulta que yo tengo este ángulo verde, que es súper grande. Y si a ese ángulo verde le resto el gris del que ya hablamos, me va a dar este ángulo rojito. ¿Listo? Que es el azimut de esa línea verde. ¿Vale? Ahora entonces, en el caso de que el azimut esté entre 270 y 360, ¿cómo calculo ese ángulo del rumbo? 360 menos azimut. 360 menos azimut. 360 menos azimut. Esas dos personitas, regálenme el nombre, por favor. Fabián Moreno. Y, Diego Ibáñez. ok. Listo. Entonces, lo que nos dice Fabián y Diego es lo siguiente. Que nosotros podemos tener este ángulo amarillito. Ay, perdón, ahí lo chueco. Que es del azimut. Y si a ese ángulo amarillito yo le resto toda la vuelta, esta sí no la voy a hacer así de una vez completa, sino así como a rayitas. Entonces, si a toda la vuelta, que es el 360, le resto el ángulo amarillito, en este caso me va a dar el azimut, ¿vale? Entonces, miren que aquí hay algo particular. Desde aquí ya estamos nosotros estudiando la función lógica, ¿sí? ¿Vale? Estamos jugando ya con la función lógica, ¿sí? Y no solo con la de sí, también con la de y. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el ángulo tiene que estar entre 0 y 90 grados, entre 90 y 180 grados, 180 y 270, 270 y 360, ¿vale? Entonces nosotros aquí ya estamos jugando con el hecho de combinar un sí y un y, ¿vale? Estamos combinando dos funciones lógicas, las estamos anidando, ¿vale? Para que nosotros podamos investigar si el ángulo que está en una celda, en qué valor de rumbo me pudiera dar, ¿sí? Entonces, quiere decir es que yo empiezo y pregunto, ay, venga, ¿será que este ángulo está entre 0 y 90 grados? Ah, si está, pues hago esta operación. Si no, entonces me voy acá a este intervalo. ¿Será que está entre 90 y 180? Sí, entonces hago la operación. Si no, me voy a la siguiente. ¿Será que está entre 180 y 270? Si está, hago la operación. Si no, me voy a la siguiente. Y así sucesivamente. Es como si nosotros estuviéramos tocando unas puertitas y esas puertitas, pues hasta que nos dé la solución correcta. ¿Listo? De momento, preguntas, dudas. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Bueno, entonces ya teniendo esas ideas, nosotros ahora sí ya podemos pasar, pues a hacer en este caso la operación, ¿vale? Lo ideal no sería que yo tuviese que pararme celda por celda y hacer la operación en particular. Lo ideal es que yo solo hiciera una fórmula y que
con eso me sirviera para cualquier ángulo. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren que esos ángulos de 0, 90, 180, 270, 360, pues son estos mismos que yo les puse acá. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos hacer operaciones. Yo les mostré ahorita cuando le sumaba con el valor del 3, que a este 65 le sumaba 3, y no me daba 68 grados, ¿sí? Sino me da 137, me da un valor ilógico. ¿Por qué? Porque están en formatos diferentes. Entonces, por eso es que los tienen ahí en otra celda. Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, y aquí sí ya necesito que todos vayan a la par conmigo. Vamos a ir lento. Si ya me entendieron lo que hicimos ahorita rayadito aquí al lado, ¿sí? Esto que hice acá al lado con ustedes, si lo entendieron, si no tuvieron dudas de ahí, realmente no va a haber problema cuando lo hagamos con las funciones lógicas. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo el mismo proceso, ya que en este caso es un poquito más formal, ¿vale? Antes de continuar ya haciendo como tal la sintaxis, ¿hay alguna pregunta de esta parte? ¿O no? ¿No? Listo. Asumo que no. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función anidada con varios sís y con varios i. Entonces, por ejemplo, voy a empezar el primer intervalo. Le doy igual sí. ¿Listo? Igual sí. Lo voy a hacer desde aquí ya, desde la barra de fórmulas en la parte superior, como para que no me vaya a empezar a tapar aquí las otras celdas. Entonces lo voy a hacer aquí desde la parte superior. Entonces, igual sí. ¿Qué hago? Mi primer intervalo. Para hacer intervalos empiezo con i. Entonces, sí, i. Voy a cerrar ese paréntesis del i, solo el del i. Y dando clic, me paro dentro del paréntesis del i. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Doy igual sí, i, y voy a empezar a insertar el primer intervalo. Ese primer intervalo tiene que estar entre 0 y 90 grados. ¿Cómo hago eso? Dentro del paréntesis del i, voy a seleccionar la celda que tiene el azimut. Entonces, si i, la celda del azimut es mayor, ¿sí? Con Shift y la teclita del mayor, ¿sí? Los que parecen como tiburoncitos, boquitas, como los de Pac-Man, ¿vale? Entonces, en este caso, si la celda es mayor a 0, en mi caso, tengo que hacer un punto y coma, porque mi ordenador me lo pide. Es posible que a ustedes les pida un coma. Entonces, revisen en la notita que les aparece aquí como una mini ventanita emergente, ¿vale? Entonces, si la celda de la azimut es mayor a 0, punto y coma, eso ya me indica el i. Entonces, si la celda de la azimut es mayor a 0, y nuevamente selecciono la celda de la azimut, y la celda de la azimut es menor a la celda de 90 grados, ¿vale? Aquí voy a amarrar estas celdas, la A3 y la A4. Ya ahorita les diré para qué. Las voy a amarrar para que no se muevan. Ya ahorita vamos a ver más claro por qué no queremos que se muevan. Para que no se muevan, tengo que dar clic aquí en la celdita A3 y voy a dar Function F4. En mi caso, algunos de sus computadores puede que solo con dar F4 ya les amarre de una vez la celda. ¿Listo? Entonces, repito, me voy a parar en la celdita, en este caso, bueno, en el valorcito de A3 o aquí en la que se ve moradita A4, aquí en mi barra de fórmulas, me paro sobre A4 y doy Function F4 en mi caso. Este es mi caso, ¿vale? Esperen que le voy a quitar el igual, le voy a dar Enter y nuevamente ahí sí desde la barra de fórmulas le doy igual. ¿Para qué? Para que no se me tape la celdita, porque no sé si de pronto notaron que ya la celdita, la del azimut, como que estaba tapada con la fórmula que yo estaba haciendo. Entonces no me gusta porque quiero tener como ese espacio libre de la celdita, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué hice? Hice mi primer intervalo. Si el azimut está entre este intervalo, entre 0 y 90 grados, ¿qué operación tengo que hacer? En este caso pongo punto y coma. Mi operación es, la celda del azimut es igual a la celda del rumbo. Entonces, ¿qué hago?
pues solo selecciono la celda del rumbo, de la azimut, perdón, ¿vale? De esta manera, con esta primera parte de la sintaxis, estoy diciendo, si el azimut está entre 0 y 90 grados, el rumbo es el valor del azimut. ¿Listo? Si no, punto y coma, entonces ahora tengo que ir a tocar otra puerta, es decir, el otro intervalo. Antes de entrar al otro intervalo, ¿qué dudas tienen? ¿Van bien? ¿Alguien ya se quedó atrasado? Profe, aquí en el que dice A, ese simbolito de dónde salió, es que yo coloco, selecciona la celda y no me aparece ese simbolito. Luego Dale. de mayor AE5. Ah, listo, dale. Voy a dejar esto aquí aparte y ya lo voy a hacer aquí abajo. Mira que cuando tú seleccionas una celda, aquí primero te voy a comentar el caso. Si seleccionas una celda y, por ejemplo, la arrastras, ya ahorita lo haremos más adelante, vamos a notar que la celdita que yo tenía antes se movió de posición. Lo que yo quiero es que cuando yo arrastre no se mueva de posición. Por eso la voy a amarrar. ¿Cómo la amarro? Mira que aquí está aquí en la barra de fórmulas me aparece A11, ¿cierto? Entonces ahí al ladito de ese A11, lo que voy a darle, en mi caso, tengo que darle las teclas function, es decir, la Fn y F4. Prueba si en tu caso es solo dando F4. Si al dar F4 se te muestra estos dos símbolos de pesos, quiere decir que se amarró tanto columna como fila. ¿Listo? O sea, los dos signos de pesos que se te pusieron ahí es porque se amarró la columna y la fila. Es decir, que si yo arrastro la celda, la fórmula de la celda, siempre me va a seleccionar la original, la que en un principio tuve. ¿Listo? ¿Sí pudiste amarrar la celda? No, profe, primero se selecciona F4 y luego se arrastra. No, si quieres compárteme pantalla y lo miramos, ¿dale? No hay problema. Y lo practicamos porque es posible que con el tuyo sea no con function F4, sino con solo F4 o viceversa, ¿vale? Porque si ahorita con el solo F4 no te funciona, es posible que sea con function F4. Entonces, si quieres, compárteme pantalla y te muestro. ¿Sí puedes compartir pantalla o estás desde celular? Ah, ok, perfecto. ¿Ya se ve? ¿Me estoy compartiendo? Sí, ya se ve. Aquí, bueno, yo ya puse... Bueno, el caso es que no veo tu fórmula. No sé si compartiste solo ventana o pantalla creo que completa. compartí... estoy compartiendo ese de... Espera. Estaba compartiendo, era la ventana de Google. Es que no me aparece la aplicación. Cuando tú das ahí en el botoncito de compartir, te va a aparecer Screen y Window. Entonces, dale clic donde dice Screen, ¿vale? Okay. Porque si no te va a mostrar solo la ventanita, la de... Ay, no, profe, no encuentro. ¿No? Changos. No encuentro. Dice pantalla, ventana o pestaña. Y Pantalla. aparece. Dale ahí donde dice pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Vale. Listo, entonces ahora tienes que seleccionar la celdita que tiene el valor de 0. Esa. Y ahora vas a seleccionarla, darle clic, bueno, seleccionar o oprimir la tecla F4. Probemos si en tu caso es con F4 y si no será con función F4. Ya oprimí F4. Listo, entonces en tu caso es con function F4. Entonces ve a la teclita que está a la derecha del control, que es la FN, y presiónalas al tiempo. FN, F4. ¿Dale? Listo, perfecto. Vale. Vale. Listo. En tu caso no alcanzo a ver bien si es un punto y coma, un coma lo que sigue, ¿no? Entonces ahí le das, no sé, en tu caso no alcancé a ver.
Es un coma. Sí, Un una coma. Entonces, dale. En tu caso harías coma y ya irías con ahora que la celda del azimut sea menor a la celda de 90 grados. ¿Listo? Profe, y para sacar el menor, es que el mayor me tocó como alt 60 y algo. Ah, ¿no te sale tal cual con la teclita que está a la derecha No. del mayús? No, Espérame, te averiguo, porque eso sí no me sé el Ah, ya. comando. ¿Alguien se lo sabe? Ya lo encontré, alt 60. ¿Ya? Sí. Al 60, listo. Algo nuevo aprendimos hoy. Sí. Listo. Vale, Ahora perfecto. agregaría FN. Ah, no, primero Exacto. selecciona. Sí, seleccionas la celdita del 90, que en este caso es la A4, y ahí sí le das Function F4, la FN F4, ¿vale? ¿Listo? Y ahí sí ya le cierras paréntesis y pones coma, que creo que fue lo que me dijiste que es en tu caso, coma. Coma. Y ahí sí sería la celdita del azimut. Lo que indica ahí es que el intervalo, o sea, si el azimut está entre 0 y 90 grados, pues la operación que tienen que hacer es solo dejar el ángulo del azimut. Creo que por ahí alguien me escribió que recién llegó. Por favor, me recuerdas a final de la clase y te tomo la asistencia, ¿dale? Yo ahí tengo en cuenta la llegada, ¿vale? Ahí como para no hacer ese cambio de dejar de pausar la grabación y continuar, ¿vale? Listo. Ahora, para este caso, ahora vamos a ir al siguiente intervalo, es decir, entre 90 y 180. Es decir, que vamos a hacer el mismo proceso. Tenemos que decir si el azimut está entre tal intervalo, haga tal cosa. Oye, ¿no estás compartiendo? Ay, no estoy compartiendo. Ah, Ya changos. dejo de compartir. O no sé. Ah, no, creo que fue mi culpa. Jijijiji. Bueno, y reviso. Changuito, yo sí No soy. estaba haciendo lo Ya, que le listo. explicaste a ella. Ups, qué pena. Gracias. Bueno, entonces lo que decía, nosotros ya quedamos en esta primera parte, ¿no? En el primer intervalo en que dijimos que si el azimut está entre 0 y 90 grados, entonces el valor del rumbo es el mismo del azimut. Entonces solo dejamos la celita del azimut. ¿Listo? Ahora, si yo quiero pasar al siguiente intervalo, que es entre 90 y 180, tengo que evaluar de la misma manera, es decir, si el azimut está entre tal y tal intervalo, haga tal cosa. Entonces tengo que volver a poner un si. Aquí estoy anidando funciones, entonces vuelvo y escribo si, vuelvo y escribo y, ¿cierto? Y hago la misma operación, pero ahora con el correspondiente intervalo. Estoy diciendo que si la celda del azimut es mayor a 90 grados, en mi caso es punto y coma, bueno, el 90 grados después de la 4, entonces tengo que amarrar, ¿no? Recuerden que para algunos es function F4 y para otros solo es F4. ¿Listo? Entonces prueben si les sirve con el function F4 o solo con el F4. Entonces estoy diciendo que si la celda del azimut es mayor a 90 grados, para mi caso es punto y coma, y la celda del azimut es menor a 180 grados y amarro esa celda del 180 grados, cierro el paréntesis del i, entonces estoy diciendo, si el azimut está entre 90, punto y coma, y el azimut es menor a 180, pues hago en mi caso punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si estás en este segundo intervalo? Ya habíamos dicho que la operación era 180 menos azimut. Entonces voy a hacer mi operación. ¿Cómo sería? La celda del 180, en este caso la amarro. Miren que estoy amarrando todas las celdas salvo la E5, que es la que contiene el azimut. Entonces voy a amarrar todas las celdas salvo la E5. ¿Listo? Entonces la operación sería 180 menos el azimut. ¿Vale? Y le hago el punto y coma para pasar al siguiente intervalo. De este segundo intervalo, ¿hay alguna duda? ¿No?
Listo. Entonces, ya pasé del segundo intervalo, voy a ir al tercer intervalo. ¿Listo? Al tercer intervalo tengo que hacer el mismo proceso, nuevamente hacer la función sí y evaluar el intervalo y poner la operación. Entonces, ¿cómo sería? Sí, nuevamente, ¿cierto? Y, abro paréntesis. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si el azimut, es decir, la celda del azimut es mayor, miren que voy para el tercer intervalo es entre 180 y 270. Entonces, si la celda del azimut es mayor a 180, es decir, la A5, la voy a amarrar con function F4 en mi caso. Entonces, si la celda del azimut es mayor a 180 grados, punto y coma, y la celda del azimut es menor a 270, es decir, la celda que contiene el 270, y la amarro, función F4. Entonces, si eso se cumple, cierro aquí el paréntesis del i, si eso se cumple, voy a poner un punto y coma, porque tengo que poner la operación. Entonces ya sé que si eso se cumple, la operación será azimut menos 180. Entonces, ¿qué hago? La celda del azimut y le resto los 180 grados, ¿vale? La celda que contiene el 180, pero la dejo amarradita, ¿vale? La dejo amarradita. Quiere decir que tengo que evaluar rumbo ahí en ese tercer intervalo. Pero puede que no esté en ese tercer intervalo tampoco. Puede que esté en el cuarto intervalo. Entonces tengo que hacer nuevamente la operación. Antes de ir a la operación de nuevo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguien que se haya quedado atrás? ¿No? Listo. Entonces voy al cuarto intervalo, entonces nuevamente hago punto y coma y hago el mismo proceso. Miren que es muy repetitivo. Sí, ¿y qué digo? Que la celda del azimut es mayor a la celda de 270, la amarro con función F4 en mi caso, y la celda del azimut es menor a 360, amarro la celda. Entonces, si eso se cumple, cierro aquí paréntesis del in, si eso se cumple, pongo el punto y coma. Entonces, si se cumple, digo que la operación será 360, la celda que tiene el 360 la amarro, menos el azimut, ¿vale? Entonces, si se cumple, que haga la operación de 360 menos el azimut. Si no, entonces le voy a decir como que revise, ¿sí? Como una alerta. ¿Cómo le hago ese revise? Con doble comilla, Shift 2, ¿sí? O Mayus 2, Mayus, el 2 el que está en el teclado numérico de arriba. Entonces, Shift 2 y le digo revise y cierro el Shift 2. Todavía no vayan a dar Enter ni nada. Este revise, ¿qué significa? Como de, hey, aquí hay algo raro. Mira, a ver, ¿qué podríamos mirar? De hecho, noten que nosotros no estamos incluyendo los valores de los extremos de los intervalos, ¿sí? No estamos valiendo el 0, el 90, 180, 270, 360. Uno pudiera hacer una fórmula más completa que cuando dé, por ejemplo, el azimut 180 grados, pues me dé la celda vacía, ¿sí? La celda aparezca vacía. ¿Eso qué significa? Que va a corresponder con un rumbo de sur, porque recuerden que nosotros no decimos, por ejemplo, 180 grados sur, no, decimos solo, el rumbo es sur, o sea, no hay ángulo. Tampoco podemos decir 0 grados sur, no, es sur, ¿sí? Sin un angulito ni nada. Entonces uno pudiera arreglar ese revise, en lugar que haya un revise, es verificar ahora que si da 90, entonces el rumbo es este, ¿sí? Que si da 180, el rumbo es sur, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, después de ese revise, vamos a empezar a cerrar con paréntesis. Entonces, aquí mucho ojo, mucho ojo, para que no se vayan a perder. Cuando ustedes empiecen a cerrar paréntesis, van a ver que se les van a como que a iluminar tenuemente los paréntesis que se tienen que cerrar,
¿sí? Entonces, por ejemplo, cierro mi primer paréntesis y ahí como que se me señaló un paréntesis verde. Cierro el segundo y se me señaló como uno morado. Cierro el tercero, me dio uno rojo. Y cierro el cuarto, me dio uno negro. Cuando ya los cierre todos, todavía no le vayan a dar Enter, seleccionen toda la fórmula y cópienla. Por si de pronto algo llegó a quedar mal y perdieron la fórmula, entonces ahí ya con el control B la pueden pegar, la pueden recuperar nuevamente. ¿Listo? Entonces, la idea es que aquí se haya amarrado todo, que nosotros no hayamos puesto por error un mayor en lugar de un menor, etcétera, para que no tengamos problemas. Cuando le doy Enter, miren que para este caso me dio que el ángulo del rumbo, ¿sí? ¿Por ahí alguien iba a decir algo? ¿No? Listo, entonces en este caso, el ángulo del rumbo me dio igual al del azimut. Yo espero que si yo arrastro la fórmula, ya ahorita les muestro cómo arrastrarla, para este segundo azimut, que es el de la línea 2, yo aspiro que me dé cercano como a unos 17 grados. ¿Por qué? Porque está en el segundo intervalo y es 180 grados menos azimut. ¿Cómo arrastro eso? Me paro así en la celdita, no le doy doble clic ni nada en la celda en la que tengo la fórmula. Y miren que en la parte inferior derecha se ve como un puntico verde súper chiquitico, que apenas sí se ve. Entonces ustedes acercan el cursor hasta que sea una cruz negra. Cuando sea una cruz negra, ustedes con clic sostenido arrastran a las demás celdas, ¿vale? Y ahí se van a dar cuenta que les hizo automáticamente la operación. Y ustedes incluso pueden verificar manualmente con sus calculadoras. Ah, que ahora sí está en 223 grados. Entonces, como está en el tercer intervalo, yo aspiro que a ese 223 le resto 180 y me debe dar cercano un ángulo como de 43, 44 grados. 43, 44 grados. Cuando reviso aquí al lado, sí, me da 43 grados alguito. Que es que yo aquí tengo un 326, entonces yo aspiro que al restar 360 menos 326 me dé un valor cercano a 34 grados. Sí, me dio 33 grados, 49 minutos, 45 segundos. O sea, ustedes hacen un chequeo así como rapidito a mano en su celular o en las calculadoras y verifican pues que dé correcto. ¿Vale? Preguntas, dudas, ¿alguien tuvo problemas? Yo. Es que me dio 2.72. Dale, perfecto. Listo, eso es algo muy bueno. Resulta que yo acá ya tengo copiado el formato. Entonces, ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? Copiar el formato. ¿Cómo lo copian? Se paran en una de las celditas de al lado y se van a la pestaña de inicio, cinta de opciones portapapeles, se van a la brochita, le dan clic a la brochita y seleccionan todas las celdas. Y cuando las seleccionan ya van a tener el ángulo en grados, minutos y segundos. ¿Vale? ¿Sí les dio ahora sí? Sí, señor. Sí, señora, ya. Vale. ¿Alguien más tuvo algo que lo dejara inquieto? ¿No? ¿Todos ok? Profe, a mí me parece Listo. me parece un error en si quiero escribir una fórmula y pues me parece como la recomendación de escribir el apóstrofe al principio, sí, pero pues no sé qué error esté cometiendo. Compárteme pantalla y revisamos, porfa. ¿Estás desde computador o desde celular? Desde el computador, un momento. Dale. Dale. Dale, Cuando doy perfecto. Enter, me parece Tienes esto. ahí de todo modo la fórmula copiadita, ¿no? Sí, Ok, listo. Revisemos, a ver. Puede que no solo sea por el tema del apóstrofe. A ver, de pronto. Mira, en el primer I, mira que te hizo falta cuando terminaste el intervalo, a la celda de A4, la moradita, ahí te faltó cerrar un paréntesis, antes del punto y coma. No, antes del punto y coma, antes. ahí te hizo falta. Ahora,
lo mismo pasó para el otro I. Ah, no, mentira, el otro I sí lo tienes. Creo que vi otro. Ah, no, creo que todos ya lo tienen ahí. No, sí, creo que todos están ahí Sí, cerraditos. ya. Listo, ahí ya le puedes dar enter. Es posible que haya ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Un paréntesis de más. Ahí le puedes dar sí, no hay problema. Y ese es porque hay un paréntesis de más. ¿Listo? Sí. Ahora lo Y que vas a ahora, hacer es, vas a copiar sí, el formato. Te paras en la celita de al lado. ¿Listo? Ahí párate en la celdita de al lado, dale escape, sin ningún problema. Párate en la celdita del lado, en la de 65 grados, 30 minutos, 30 segundos. ok. ¿Listo? Y ahora quiero que te vayas a la pestañita de inicio. Ahí en la cinta de opciones portapapeles, en la parte izquierda, en la primera cajita. Si ves esa brochita, dale clic a esa brochita. Y ahora selecciona todas las celdas de esa de rumbo. Al ladito, al ladito. No, así ese mismo proceso, pero me lo ¿De pones al rumbo? lado. Ah, ok. Exacto. Entonces, pero te paras en la celita en la que tiene el formato. Dale escape. Exacto, Ok. en esa, la brochita. Y ahora esas. Listo. Perfecto. ¿Vale? Sí, señora, gracias. Listo, dale. Y ahí ya puedes entonces arrastrar la formulita. Recuerda que para arrastrar la formulita te paras en la celdita que tienes el valor. Y eso, ahí. Perfecto. Listo. Vale, voy a compartir pantalla. Profe, una pregunta. Dime. Si le doy enter y me dice ¿qué? Que hay demasiados argumentos para esta función. Es posible que te haya faltado un paréntesis. Si quieres, compárteme pantalla y revisamos ahí una carrerita. De pronto pudo haber faltado un sí, un i, o pudo haber faltado un paréntesis como para ir terminando de anidar. ¿Vale? Entonces compárteme pantalla y revisamos ahí en una carrerita. Normalmente cuando hay problemas de argumentos es porque hizo falta cerrar un paréntesis y se confundieron unas fórmulas anidadas, ¿vale? A ver. Ya. El primero ya está cerrado, bien. El segundo, a ver, miremos, ya, el segundo, bien. La operación del tercero. El cuarto, aquí está en el cuarto, sí, primero, segundo, tercero, mentiras, en el tercer y, creo que era el tercero, sí, 1, 2, 3, no, mentira, en el 3 no. En el cuarto, Acá. faltó ahí el i, ya, listo. Y te falta cerrar un paréntesis, que sería el paréntesis negro, listo, enter, ahora sí. Copiar la fórmula, perfecto, por si algo sucede. Listo. Y ahora me copias el formato, ¿vale? Entonces te paras en la celdita al lado, la de la izquierda. Te vas allá a la pestaña de inicio, ahí donde está la brochita. Le das clic a la brochita y seleccionas todas las celditas en donde va a estar el rumbo. Listo. Y ya puedes arrastrar la fórmula. Vale, Listo. perfecto. Gracias. Listo. Vale. Bueno, ¿alguien más tuvo problemitas? ¿No? Listo. Entonces, para definir el sentido, miren que va a ser un proceso muy similar. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy en un intervalo de 0 a 90 grados, mi azimut va a ser en sentido, perdón, mi rumbo va a ser en sentido noreste, ¿cierto? Si está entre 90 y 180, va a ser sureste. Si está entre 180 y 270, va a ser suroeste. Y si está entre 270 y 360, pues va a ser noroeste, ¿vale? Miren que son exactamente los mismos intervalos. Solo que ya no va a ser una operación numérica, sino poner unas letricas. Entonces, en lugar de nosotros partir de cero, copiando, haciendo toda la fórmula, ¿no? Nosotros nos paramos en la celdita, vamos a la barra de fórmulas, copiamos la formulita, ¿cierto? Nos paramos al lado donde es la celdita del sentido. Entonces, repito, en lugar de ponernos a hacer toda la fórmula de cero porque sabemos que es la misma, lo único es que ya no vamos a hacer una operación numérica, sino que vamos a poner unas letricas. Entonces nos paramos en la celdita de al lado donde está la fórmula, nos vamos a la barra de fórmulas, la copiamos
y nos vamos a la celita al lado y aquí en la barra de fórmulas, aquí arriba, le damos control B, ¿cierto? No le vayamos a dar enter ni nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en lugar de hacer las operaciones, por ejemplo, de 180 grados menos el azimut, entonces ponemos cuál es el sentido, ¿cierto? Entonces, en el primer intervalo, en vez de dejar la respuesta E5, yo la cambio, miren que aquí la estoy seleccionando, y la cambio por un Shift 2, es decir, abro comilla doble, Shift 2 noreste, y cierro con Shift 2, ¿cierto? Es muy importante que esté en doble comilla porque si no les va a dar error. Entonces, en este primer intervalo, en lugar de hacer la operación de dejar la celda de 5, lo que hice fue escribir entre comilla doble el sentido noreste, ¿vale? Es decir, que en el segundo intervalo voy a hacer el mismo proceso, ya no se va a hacer la resta de 180 grados menos azimut, sino se va a hacer se va a dejar el sentido de sur-este. Y recuerden que dentro de las doble comillas. Lo mismo para el tercer intervalo, en lugar de hacer azimut menos 180, entonces escribo entre doble comilla sur-oeste, cierro doble comilla. Y en el último intervalo, en lugar de hacer 360 menos el azimut, escribo noroeste dentro de la doble comilla. ¿Vale? Entonces repito, no vamos a hacer la fórmula de cero nuevamente porque ya nos dimos cuenta que es larga. Y lo que vamos a hacer es coger la misma fórmula de al ladito, nos vamos a la barra de fórmulas, la copiamos, la pegamos al lado y editamos la respuesta de cada intervalo. En lugar que haga una operación en cada intervalo, será un sentido. ¿Listo? Ahí ya le pueden dar enter y lo pueden arrastrar. ¿Vale? Verifican en todo caso que sea lógico. Por ejemplo, en el primer caso de la azimut 1, pues como está en el primer intervalo, pues yo sé que debe dar noreste. ¿Sí? El segundo está pues en el segundo intervalo, entonces da sureste. El tercero está en el tercer intervalo, suroeste. El cuarto está en el cuarto intervalo, noroeste. ¿Vale? Entonces traten de hacerlo y me cuentan a ver. Me cuentan a ver si hubo alguien que tuvo algún problema. ¿Alguien tuvo algún problema o todo ok? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Profe, a mí con el último me parece un error como de numeral, nombre y signo de pregunta. Dale, comparte de pantalla y revisamos, por favor. A ver, déjame ver la fórmula, pero desde el inicio. Desde la primera celda. A ver. Mira que ahí el noroeste te faltó encerrarlo dentro de la doble comilla. Al final. Ok. Y Ok. te falta la otra comilla. Ahí te faltó la otra, la del final. O sea, aquí quito el punto y coma. No quites bueno, dale la doble comilla y ahí sí el punto y coma. Listo, así. Enter y ahí ya puedes arrastrar ahí hubo como un paréntesis o algo. Ah, mira, te faltó la comilla del revise, la del inicio. Ok. Pues ahí, nuevamente, bueno, ahí ya. Después de ahora sí, nuevamente quedó la fórmula como antes. Exacto, ahora sí ya le puedes dar enter. Y ahora sí la arrastras. Gracias, profe. Listo. Vale, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Yo, profe. Es que me sale. Creo que le di salir. Revisar. Pero que le di salir sin quererle. Yo no sé qué iba a hacer. Creo que iba a maximizar. Ok, le di salir. Perdón, ¿qué? Me perdí. ¿Que alguien estaba diciendo algo? ¿Ya? Ah, ya. Yo. Listo. Déjame ver la formulita de la primerita, la que dice suroeste. Esa. A ver.
Vamos a mirar porque es raro que te diga el suroeste. Mira que ahí te está relacionando todo si es que te está relacionando otro azimut, si es que el del primero te está relacionando el del lado. Vamos a... ¿Sí ves? Entonces, haz lo siguiente. Ya sé qué pasa. Sí, o sea, cogiste la formulita, copio fue una al esto. lado. No, pero lo No. que puedes hacer es con esa que ya tenías, no hay problema, esa te sirve, pero entonces la podemos editar un poquito. Dale con la que estabas anterior, Control Z. Listo, en esa, dale clic ahí en la barra de fórmulas. Eso. Y mira que si tú te haces con el cursor a la celita que aparece en azul, así suavemente, sin darle clic ni nada, el cursor te va a cambiar de forma como a una crucecita con punticas. Acércate a la celita, a la que está coloreada de azul, de la del 223 grados. ¿Esa? Ahí te acercaste, es que no veo. Bueno, así mira La que sí. muevo al de arriba. Eso, y la arrastras hasta ahí, perfecto. Ya, es que a mí me aparece como que se ve arriba el cursor. Listo, entonces síguela arrastrando, todas esas van a ser varias porque pues la fórmula relacionaba muchas veces esa celita. Te arrastralas, llévalas así todas esas veces hasta que ya no haya más, que son varias. Creo que todavía falta, ahí ya estaban todas. Selecciona nuevamente la barra de fórmulas y déjame ver que no te... Ah, bueno, sí, asumo que sí, ya estaban con... Uy, no. Ah, mira, ahí te faltó ese 223, arrástrala nuevamente. Listo, enter. Y ahora sí me arrastras la... Listo. Que ahí para el caso particular no cambió, pero si nosotros cambiáramos los valores, ahí sí tendríamos problemas. ¿Listo? Listo. Gracias. Vale, perfecto. Ah, ya me acordé, yo iba a compartir pantalla y terminé dándole, fue clic a salir. Ya, sí, yo no me Silvia, acordaba. disculpa, Dime. yo tengo una pregunta, pero más que todo con el tema del, por ejemplo, en el texto que tiene de fecha, el azimut, o sea, si yo escribo otro ángulo como tal, ya sea un número o también así un número considerando el grado, el minuto y el segundo, no va a funcionar, ¿verdad? O sea, otro diferente al que está ya escrito, ¿o cómo sería? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, por el formato, digamos, en el formato como está ahí, yo le escribo 90, digamos 65, pero no lo toma y una vez me queda 1560 en la parte de Ok, arriba. ya, listo. Ya, es que en ese caso, para poder digitar el ángulo, tienes que, por ejemplo, vas a poner 65 grados, entonces escribes Sí. 65, 2 puntos, 00, 2 puntos, 00. Eso va a indicar 65 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿vale? Ok, Si ya quieres, por ejemplo, dime. sería la única forma como tal. ¿Y si ya quiero qué? Sí, ya, me perdí. Ah, bueno, y si vas a poner, por ejemplo, 65 grados, 30 minutos, 30 segundos, pues ya sabes, 65, 2 puntos, 30, 30, ¿vale? Que uno Ok. pudiera modificar esos formatos de celda incluso para que consideren fracciones decimales, es decir, por ejemplo, 65 grados, 30 minutos, 30.6 segundos, también se puede. Pero les dejo ahí como el dato curioso para que lo cacharren. Dale, listo. Se puede, ¿vale? Y lo ahí del yo- y lo del formato que parece ahí como fecha, eso fue como a propósito, ¿cierto? Solamente fue como para mostrarnos que se podía cambiar. ¿O porque es que sale así? No, sí, o sea, lo que pasa es que esos formatos son unas máscaras, o sea, Sí. puntualmente no puedes escribir tal cual, o sea, digamos, aparte, en otra zona en la que no tiene ese formato. Si yo escribo acá, por ejemplo, 65, 2 puntos, 30, 2 puntos, 30, me sigue quedando 65, 30, 30, ¿sí? O sea, no me define nada en particular, ¿sí? Solo esa fecha que es análoga a ese valor de 65, 30, 30, ¿sí? Pero si yo no quiero que aparezca 65, 30, 30, sino que me aparezca 65 grados, 30 minutos, 30 segundos, entonces le aplico ese formato de celda para que muestre una cosa, pero realmente el valor original es la fecha, que uno puede relacionar un análogo, y eso lo vamos a ver la próxima clase. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, 30 grados
30 minutos 0 segundos, en sistema sexagesimal es lo mismo que decir 30.5 grados para sistema decimal, ¿cierto? Cuando uno va a pasar de un sistema a otro, uno entiende que hay 60 segundos en un minuto y hay 60 minutos en un grado, ¿sí? O sea, hay 60 segundos en un minuto y hay 60 minutos en un grado, que eso es lo que define el sistema sexagesimal, ¿vale? Ese valor que tú tenías acá, por ejemplo, en 65, 30, 30, que tiene una fecha y una hora, ¿sí? Es un equivalente a como si nosotros pasáramos de una hora en particular, es decir, 65 horas, 30 minutos, 30 segundos, equivalente a, digamos que bueno, esa porción de fecha representa realmente son días. ¿Cuántos días equivalen 65 horas, 30 minutos, 30 segundos? Es como una máscara toda rara, entre comillas, ya la próxima clase lo veremos un poquito más claro, porque incluso la forma en cómo vamos a operar eso, la próxima clase que vamos a utilizar razones trigonométricas para operarlas con seno u operarlas con coseno, ahí ya la operación no es tan, digamos, tan clara en un principio, porque uno tiene que aplicarle una conversión, ¿sí? Entonces, en resumen, tú puedes escribir perfectamente en cualquier celda 65, 2.30, 2.30 y no va a significar nada, ¿sí? Tienes que aplicarle directamente el formato, pero editado, porque de hecho lo que yo hice fue coger el formato de fecha y lo edité. Así como les mostré al inicio que edité un formato cualquiera y lo edité para que me apareciera un K0 más 00, ¿sí? Pero por sí solo, si yo no edito el formato, ese valor no me va a representar nada más que una fecha o más que un valor decimal, dependiendo de cuál formato fue el que yo edité. ¿Sí me hago entender con eso? No sé si con eso respondí a tu pregunta. No sé, ya, todo claro. Muchas gracias. Muy amable. Dale, perfecto. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Entonces ustedes tienen una tareilla, ¿sí? No quiere decir que no todas las clases nunca van a tener. Si hay una que otra que pueden tener, eso depende. Van a tener una pequeña tareita. Es el mismo proceso, pero en este caso es contando con un contrasimut, ¿vale? Ahí como dato curioso les dejo que revisen bien clarito, con calma, los conceptos y se van a dar cuenta que va a estar muy sencillo. Ahí hay como una cascarita que les sirve, que si la identifican, el ejercicio se van a demorar menos de 5 minutos. Si no la identifican, sí se van a demorar. Entonces hay una ayudita conceptual que ustedes, si la revisan, de pasar de contrasimut a rumbo y se dan cuenta de eso, el ejercicio les va a salir rapidito. ¿Listo? Entonces les dejo ahí ese dato curioso. Antes de ponerse a entrar con fórmulas, yo siempre hago esta recomendación y por eso antes de empezar con las fórmulas en Excel, yo siempre parto de hacer cositas a mano. Entonces hagan esa conversión de contrasimut a rumbo a manito, identifiquen una base conceptual que les va a servir para definir si el ejercicio les sale rápido o se van a demorar un poquito más. ¿Listo? Entonces, esa tareita, ¿cuándo me la van a colgar? Me la van a colgar el día sábado. El sábado es, o sea, tienen plazo máximo, ¿no? Plazo máximo hasta el sábado 23 a las 11:59 de la noche. ¿Dónde? En Moodle. En la pestaña de laboratorio, por ahí al final de la pestaña de laboratorio. Sí, o sea, ustedes cuando entren a Moodle van a ver una pestaña que se llama General, ¿cierto? Hay otra pestaña que se llama Laboratorio. Hay otra que se llama Talleres. ¿Listo? Entonces ahí en la pestaña del laboratorio, cuando den clic, ustedes bajen hasta el final y ahí van a ver que les voy a habilitar un buzón que se va a llamar Semana 1 para el caso de ustedes M2, ¿vale? Es normal que vayan a encontrar un Semana 1 M1, un Semana 1 M2 o un Semana 1 J1, ¿listo? ¿Dónde lo van a cargar? En el de ustedes, que es el M2, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo se debe nombrar el archivo?
Ok, el archivo lo van a nombrar de acuerdo al formato que vimos la semana pasada, que es para el caso de ustedes M2, raya al piso, semana 1, raya al piso, por ejemplo, primer apellido, Vega, primer nombre, Silvia y código 22383, por ejemplo. Y ya, así se va a llamar. ¿Listo? Muy importante porque si no lo nombran correctamente, recuerden que estos formáticos siempre lo vamos a estar trabajando igual, lo único que va a cambiar es si es semana 1, semana 2, semana 3, etcétera, ya que si no cumplen con ese formático van a tener una penalización de -0,5. ¿Listo? Silvia, una pregunta. Dime. Tú como tal dices que hay que calcular los rumbos y debemos llegar a la misma respuesta que está allá, pero solamente partiendo de los No. contrarrumbos, ¿cierto? Es otra respuesta totalmente No, distinta. sí, son otras respuestas, o sea, no es este mismo. O sea, los valores no les van a dar igual, ¿sí? O sea, es un ejercicio nuevo, pero ahora es a partir de contrasimut. Mi sugerencia es que primero hagan la conversión a manito, porque ahí les va a servir. Si de pronto detectaste cuál sería la pista, escríbemela por interno, en Telegram. Dale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, no se puede, por ejemplo, solo se deben trabajar con esas columnas. No podemos, por ejemplo, agregar otra que se llame Azimut y convertir eso a Azimut y luego hacer el mismo proceso. Pues lo puedes hacer. Te va a salir, o sea, cualquier proceso que hagan desde que les dé el valor, o sea, ustedes lo calculan también con su calculadora a manito y comprueban desde que les dé el valor, no hay problema, ¿sí? Solo que hay una forma más rápida, pero esa sí les dejaré el dato curioso para que lo cacharreen, pero sí, puedes trabajar con otra columnita, tú puedes insertar aquí una al ladito que sería Azimut y haces el mismo proceso, no hay ningún problema. ¿Dale? ¿Sí? Vale, profe, gracias. ¿Sí queda claro? Dale, listo. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, les voy a parar la grabación. Y ahorita en un rato se la subo, lo mismo de siempre. Apenas se la suba, se van a dar cuenta que van a tener como casi como una horita para que la deje como tal visualizar. Normalmente como que se demora un poco en cargar, o sea, ustedes la ven disponible, pero cuando la van a reproducir les dice que no se puede reproducir. Entonces, esperen por ahí una horita y ahí sí ya van a poderla reproducir sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, los dejo para que descansen, pasen una bonita noche, tengan un buen fin de semana. Recuerden entonces nuestro compromiso, que sería subir esta tareita el sábado 23 a las 11:59. No 12, 11:59, porque Moodle no identifica como las 00. Sí, o sea, sí, pero como que